Podemos continuar, pues adelante, por favor. Bien, pues les comentaba, gusto saludarlos. También yo veo rostros conocidos, esto me da muchísimo gusto. Les estaba señalando que es muy importante la especialidad en la materia por las razones que exponía, y concretamente les señalaba las tres teorías o los tres aspectos dogmáticos los que se ha basado el desarrollo de la materia para entender y poder establecer la justicia para adolescentes. Bien, les decía que esta generación, y a ustedes les corresponderá, en su caso, poder desarrollar una evolución para que efectivamente tengamos una justicia para adolescentes donde se pueda establecer que ésta se aleje del derecho penal totalmente. Y para ello, ustedes, como lo proponía Rodríguez Manzanera, ustedes puedan tener, la posibilidad. Tienes que prender mi cámara, hijo. Tienes que poner mi cámara, porque sale tu nombre. Bien. Sí, escuchamos a la licenciada. Bien, en el caso concreto, entonces, es importante que podamos evolucionar para que la justicia para adolescentes se concretice como una justicia en la cual se aleje del derecho penal. Y esta sería la aspiración y le corresponde a su generación, y para ello requieren los conocimientos teórico-prácticos correspondientes. Bien, además de esa forma de establecer, y que ya que espero haya quedado claro que lo que hace el legislador es incrustar la justicia para adolescentes desde un aspecto modalizado, entonces deben tomar en cuenta que lo que busca la justicia para adolescentes no es el jus puniendi del Estado, que es lo que busca el derecho penal, es decir, castigar a través de cualquiera de las teorías que dé la pena, sino en materia para adolescentes lo que se busca es algo que se llama jus corrigendi o jus educare, es decir, Perdón, juez, lo dejamos de escuchar. los Gracias. adolescentes, ahí ya parece que estamos, ¿verdad? Bien, les decía entonces que se requiere en la materia de justicia para adolescentes un fin y un objeto diferente al de adultos. Y ese es que los adolescentes tengan formación socioeducativa más que en el caso concreto la sanción como ocurre en adultos. Para ese jus educare, en el caso concreto, se requieren de principios diferentes, como ya les señalé, el interés superior del adolescente, la protección y la especificidad de la materia. Cuando ustedes concluyan y tengan los documentos correspondientes, esos son los que tendrán que presentar ante el órgano jurisdiccional, o si son funcionarios del órgano jurisdiccional, son los que acreditarán precisamente la especialidad y poder formar parte de este procedimiento. Solo para que vean la distinción entre un procedimiento de adultos y uno de adolescentes, en primera instancia, las medidas que se imponen a adolescentes, por cuanto hace al internamiento, ya les señalaba, solo es aquellos que tengan de 14 a menos de 18 años, y estas se revisan con regularidad, y cada que se cumpla los fines de la medida en internamiento, inmediatamente el juez de control autorizará la libertad del adolescente para que su proceso lo pueda llevar en libertad, lo cual no ocurre en adultos. En adultos no se hace una revisión periódica, salvo que la pida alguna de las partes para que se revise la medida cautelar. Pero si es, por ejemplo, una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en adultos no procede la revisión, y en adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, en todos los casos habrá de revisarse esta medida cautelar. Es una de las distinciones que se puede empezar a revisar, la sutileza y la necesidad de la especialidad. Otra razón es que un adolescente, como está en desarrollo, no es lo mismo la vida de un menor de edad, de un niño, de un preadolescente y de un adolescente. Para ellos, un mes, un año, representa y tiene variables totalmente diferentes a las de un adulto. Para un adulto, un mes o un año puede ser que no suframos cambios importantes, que podamos tener una vida estable y podamos ser casi los mismos. En adultos no ocurre eso. Un adolescente, un niño, un adolescente o un niño
en un día, en un mes, en 15 días y en un año, sufren modificaciones extraordinarias. Y eso implica que los procesos para adolescentes no pueden ser largos, tienen que ser breves, tienen que ser sencillos. Por eso los plazos que establece la ley nacional son mucho más rápidos en materia de adolescentes que en materia de adultos. Por eso es que el internamiento para un adulto que pasa 5 años en prisión es diferente que un adulto que pasa 1 o 2 meses en internamiento. La celeridad, la rapidez en un proceso de adolescentes es diferente a la rapidez que se requiere para un procedimiento de adultos, precisamente por la propia edad que tiene aquel sujeto que se ve involucrado en un hecho en materia de adolescentes. Entonces, la ley procesal que permite que veamos todos estos aspectos, como ustedes lo podrán ver en su caso en la especialidad correspondiente, es precisamente la Ley Nacional de Adolescentes. Y ahí se establecen los parámetros. Las leyes de adultos solo se remite uno a ellas de manera supletoria y solo cuando la justicia para adolescentes no lo establezca de manera expresa. Es decir, el Código Nacional, el Código Penal y cualquier otra norma que regule el derecho de adultos, el derecho penal de adultos, solo es supletorio a la materia de adolescentes, que su base jurídica es precisamente la ley nacional, los diversos tratados internacionales y desde luego los criterios federales que se han emitido por los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese es el marco jurídico que permite la especialidad de la materia. En ese tenor, por ejemplo, otra distinción, solo estoy tratando de dar algunos detalles de por qué la materia de adolescentes tiene variantes a la justicia de adultos. Otra característica, por ejemplo, es que el principio de publicidad, que es un principio que rige en adultos, de acuerdo al párrafo primero del artículo 20 de la Constitución, en materia de adolescentes, ese principio no rige o rige a contrario censo. Es decir, en adultos la regla es todas las audiencias son públicas, salvo excepciones. En adolescentes es al revés. Todas las audiencias no pueden ser públicas, salvo excepciones. Y ahí es otra distinción de por qué la justicia para adolescentes requiere de que se conozcan estas variables para que se pueda ser operador del sistema en todos y cada uno del triángulo procesal. Recuerden, los que ya tomaron alguna sesión con un servidor, les expliqué que existe un triángulo procesal donde se ha establecido por las partes que establece el código, la ley de justicia para adolescentes de manera supletoria al Código Nacional, donde en la parte, si ven un triángulo, en la parte inferior se van a encontrar a el adolescente imputado, se van a encontrar a la defensa especializada, se van a encontrar al representante del menor, su padre, representante o tutor, y el otro extremo se van a encontrar al fiscal, al asesor jurídico y a la víctima u ofendido. El fiscal y el asesor jurídico especializados en la materia y en la parte superior se van, no porque sea más importante, sino solo para que lo podamos esquematizar, se van a encontrar al órgano jurisdiccional, que desde luego está compuesto por las salas especializadas, por los jueces que integran 2 vías, que son los jueces que integran tribunal de enjuiciamiento y el juez de control. Esto varía. En la Ciudad de México así están estructurados, pero existen entidades donde ustedes van a encontrar que los jueces pueden ser bifuncionales. Es decir, que no va a haber una distinción entre que unos tengan una función de tribunal de enjuiciamiento y otros tengan una función de juez de control, sino cualquier juez a veces funge como tribunal de enjuiciamiento y a veces funge como juez de control. Y desde luego en este triángulo, sin que se le quite la importancia, también está el juez de ejecución, que es el que se encarga, desde luego, de verificar que la sentencia dictada por el tribunal de enjuiciamiento sea cumplida en sus extremos y que también tiene una distinción totalmente en materia de adolescentes a adultos. La primera distinción es legislativa. Si ustedes agarran el Código Nacional, ahí no van a encontrar un apartado específico que regule al juez de ejecución. En materia de adultos, el juez de ejecución tiene una ley especial. En materia de adolescentes no es así. En materia de adolescentes, el juez de ejecución está incorporado
y su regulación está dentro de la ley nacional. Es otra distinción al tópico de la ejecución en adultos. De hecho, cuando se les transmiten las etapas en materia de adolescentes, no lo hacemos del mismo modo por la ley que lo hacemos con adultos. Si ustedes se van al artículo 211 del Código Nacional, para adultos, ahí les va a establecer cuáles son las etapas de un procedimiento y de un proceso penal para adultos. Y les establece lo que ustedes ya saben, la etapa de investigación, la intermedia y la de juicio. Y ahí se queda el legislador en adultos en el Código Nacional. Y luego ya cuando ustedes lleguen a la audiencia de juicio, les van a decir que tienen los días para remitir la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento, al juez de ejecución. Y luego entonces, si ustedes quieren saber cómo actúa el juez de ejecución, ya no lo van a encontrar en el Código Nacional, sino van a tener que recurrir a la ley de ejecución. Bien, en adolescentes, si yo les tuviera que enseñar las etapas, les tendría que decir que la justicia para adolescentes se integra de 4 etapas, que es la investigación, la de juicio y la ejecución. Y ahí sí está específicamente señalado en la Ley Nacional de Adolescentes, para que vayan viendo las sutilezas que al final representan trascendencia en la distinción entre una justicia y otra, y que esto es lo que da sustento y justificación a que hay necesidad de especializarse en materia de justicia para adolescentes. Bien, no quiero ahondar mucho, es como una invitación. Trato de ser persuasivo, de decirles, saboríense la justicia para adolescentes para que después puedan ir bocado a bocado probando esta. Solo quiero terminar esta primera intervención y después, si ustedes lo consideran y la universidad lo autoriza, dar paso a algunos cuestionamientos, si es que tienen algunos, para que podamos finalizar esta primera intervención y no alargarnos mucho por todo el aspecto que tuvimos problemas de conectividad, etcétera. Bien, cuando yo empecé mi formación y la primera vez que yo entré al Poder Judicial de esta ciudad, lo hice con adultos. Y yo entonces era un ignorante y señalaba que la justicia para adolescentes era una justicia penal pequeña y que no merecía de mis esfuerzos para poder estudiarla. Desde luego que la vida me dio la posibilidad de estar sentado frente a un adolescente que se había involucrado en un ilícito. Entonces, no sé si ahora estén de la misma forma, pero en 2006 cuando empezamos, los vestían casi a todos los adolescentes los vestían, a los varones, de panza azul y playera blanca. Les quitaban los zapatos, como ocurre con los adultos cuando estaban en internamiento, y les ponían sandalias, y llegaban a las audiencias vestidos así. Desde luego que sin esposas ni nada de ese tipo de cosas. Cuando yo tuve por primera vez, me acuerdo, en aquel 2006, a un adolescente sentado enfrente, porque era un sistema mixto, les decía, y lo tenía enfrente rindiendo su declaración, entonces, veía el rostro de un niño que había jugado a ser ladrón, porque igual que ocurre con adultos, el 90% de los ilícitos que comete un adolescente son por robo. Entonces, cuando los teníamos ahí sentados, al adolescente lo tuve ahí sentado, la mirada que él exponía o él explicaba no era la de aquel delincuente que yo tenía sentado cuando veía a los adultos, sino era la de una persona que se estaba formando y que al final ni era el responsable de estar ahí. Él respondía a las circunstancias de su contexto, de su madre que lo había abandonado, del padre que nunca lo había conocido, de la abuela que se tuvo que hacer en contra de su propia voluntad cargo de él, que desde el principio sus hermanos eran adictos a algún estupefaciente, que él a los 7 años tuvo que probar uno de estos, que para defenderse tuvo que aprender a ser violento, que lo sacaron de la escuela porque no tenían para los libros y él no tenía el mínimo interés para ello, entre otras muchas circunstancias que cada uno de los adolescentes llevaba cargando cuando se sentaba enfrente de nosotros. Entonces me di cuenta que desdeñar la justicia para adolescentes era de ignorantes y yo era uno de ellos, que en realidad no solo la justicia para adolescentes no es un derecho penal pequeño, sino es un derecho aún más grande que el derecho penal, porque de aquellos que intervenimos entonces y que ahora siguen interviniendo en esa justicia, depende
no solo el desarrollo del derecho en general, sino el desarrollo de las sociedades. Hacer un trabajo adecuado con un adolescente involucrado en un hecho ilícito implica, entre muchas otras cosas, evitar que ese adolescente se convierta en adulto y lo tengamos ahora dentro de un reclusorio. Si se hace un buen trabajo con el adolescente, ya no tendremos adultos involucrados con delitos. Pero no solo eso, sino si regresamos y recordamos la trillada frase, que ahora yo la voy a corregir, si me permiten, la frase de los adolescentes son el futuro de nuestro país, en realidad no es así. Los adolescentes son el presente de nuestro país y es con ellos con lo que se va a construir una mejor sociedad. Si alguno de ustedes coincide conmigo en que la sociedad actual, no solo por lo que estamos padeciendo, porque ahora se ha agudizado, pero independientemente de que hubiera o no pandemia, al menos para quien habla, la sociedad en la que se desenvuelve no me gusta. Es una sociedad impregnada de muchas circunstancias que tendríamos que modificar. ¿Cuáles son esas circunstancias? El analfabetismo, la corrupción, que rigen el gandallismo, que rigen los vicios, que rige la ley de la selva, que nuestro nivel educativo es reducido, que nuestras instituciones académicas son de nivel deficiente, que en las familias les enseñamos a consumir, que la televisión es la que rige nuestro comportamiento, que leemos muy poco y vemos muchas horas televisión, entre muchas más otras problemáticas que podríamos aquí abundar. Todo eso establece que nuestra sociedad no está caminando de manera correcta, que hay desempleo, etcétera, que los salarios son bajos, etcétera. Bien, si coincidimos al menos con una o dos de esas cosas, aquel especialista en justicia para adolescentes contribuye de manera directa para que ello se pueda corregir. Y esto tiene que ver con lo que les dije al inicio, la forma en que se trata la justicia para adolescentes. Si ustedes son de los que creen que la justicia para adolescentes es un derecho penal, entonces, ¿qué le estamos diciendo a aquel que yo tenía sentado con pants, con sandalias y playera blanca? Las mujeres entonces o las adolescentes iban vestidas con una falda a cuadros, un suéter azul y también una playera blanca. Ellas sí llevaban zapatos. Entonces, ¿qué si ustedes son de la corriente que consideran que la justicia para adolescentes es penal, entonces cuando se siente un adolescente enfrente de un órgano jurisdiccional o enfrente del el asesor jurídico, del fiscal o de la defensa, lo que le estamos diciendo es te voy a sancionar por lo que haces, porque como sabes lo que haces, te sanciono por eso. Si son de los que creen, como yo creo, de aquellos que consideran que la justicia es modalizada y que hay que aspirar a que se aleje del derecho penal, entonces lo que le decimos al adolescente es le ponemos una mano en su hombro y le decimos que confiamos en él y que vamos a hacer todo lo posible para alejarlo del aspecto ilícito y que se logre, en el caso concreto, formar de manera adecuada y en su caso evitar que se incorpore al derecho penal de adultos, que pueda concluir su educación formalizada. Si no le interesa la educación formalizada, pueda aprender un oficio o un arte y pueda desempeñarse de manera adecuada dentro de su contexto social. Esa es una forma y una manera de distinguir el tipo de tratamiento que se le da a la justicia y para que veamos la importancia. Concluyo con esto, la justicia para adolescentes entonces no es un derecho penal. Yo que creía eso, entonces fui ignorante y ahora puedo sostener con toda conocimiento de causa que la justicia es mucho más alta y de adolescentes es mucho más importante incluso que la justicia penal de adultos. Habría mucho más que decir, desde luego que este no es el espacio ni es el mecanismo para poder abundar y desarrollar. Lo único que me gustaría explicar es alguna de las dudas que ustedes tuvieran, si así no lo permite la universidad. Licenciada licenciada Janet, no sé si habría posibilidades de eso. Claro que sí, juez, por favor, adelante. Incluso, si me lo permite, tenemos ya un par de dudas en el chat. La primera
es de el licenciado Milton, y él nos comenta: buenas tardes, un adolescente de 16 años por homicidio culposo, ¿de qué manera puedo evitar que sea recluido? Bien, así con los datos muy genéricos, de entrada parece ser que no estaría en medida cautelar de prisión. Recuerden, aquí la naturaleza del hecho en materia de adolescentes no es lo relevante, sino se siguen las mismas reglas, licenciado, que hace la pregunta, que en el estudio de las medidas cautelares en adultos. Acuérdense, no voy a abundar porque los que ya han tomado alguna sesión conmigo saben que si me hacen una pregunta trato de hacer una explicación dogmática muy profunda, lo cual ahora voy a evitar. En el caso concreto, las medidas cautelares dogmáticamente se estudian desde dos puntos de vista y son dos sus características. Una se llama apariencia del buen derecho y otra se llama peligro en la demora. En México, como el legislador diseñó el proceso para adolescentes y el de adultos, la apariencia del buen derecho no la tomamos en cuenta, eso lo hacemos hasta que se resuelve la situación jurídica en adultos en el auto de vinculación a proceso y en adolescentes también. Por lo tanto, constitucionalmente, lo único que se revisa en la medida cautelar para adolescentes es el peligro en la demora, y es lo que usted tiene que defender. El peligro en la demora tiene tres vertientes. Uno es el riesgo de sustracción. Lo que usted tiene que justificar para que ese adolescente no esté en medida cautelar de prisión, ese y cualquier adolescente, es que no haya riesgo de que si lo dejan en libertad se va a sustraer de la acción de la justicia. Es lo primero que tienen que verificar. ¿Cómo sabemos que hay riesgo para que se pueda sustraer? Bueno, por muchas razones. Si tiene posibilidades de ocultarse, de salir de la ciudad, de salir del país, etcétera, entre muchas otras razones. Esto lo pueden tomar de manera supletoria del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra de las cosas para saber que un adolescente puede estar en medida cautelar de internamiento es otro riesgo, que es el riesgo de obstaculización. Si la libertad del adolescente implicaría que pudiera destruir pruebas, poner bajo aviso a sus coimputados adolescentes o adultos, que pudiera, en el caso concreto, destruir o esconder algún otro medio de prueba o alguna prueba, eso también sería razón suficiente para que no quedara en libertad. La tercera posibilidad de que él pudiera perder su libertad en una medida cautelar o se viera más bien restringida su libertad es porque representara un riesgo para la víctima, la comunidad o para testigos o para los funcionarios. Si ha amenazado o ha atentado en contra de la vida de una víctima, de un perito, de un policía o ha amenazado a algún funcionario, etcétera, eso también traería como consecuencia que pudiera evitarse que estuviera en libertad. Y eso se los vamos a explicar. Si a mí me toca, yo se los explicaré con gusto. Si le toca a otro docente, que cabe decir que los docentes en la universidad, el gran número de ellos son operadores del sistema, es decir, son jueces, son asesores jurídicos, fiscales o defensores que ya se encuentran llevando a cabo procedimientos dentro de esta materia especial. Por lo cual, se les explicará ya para abundar en aquellas sesiones en las medidas cautelares. Lo único yo que le adelanto y espero dar respuesta a quien hace la pregunta es lo que tienen que medir de esos tres riesgos que le acabo de decir. El riesgo de obstaculización está en el artículo 169 del Código Nacional de manera supletoria a adolescentes, y el riesgo para la víctima, la comunidad, está en el numeral 170 del propio Código Nacional de manera supletoria. Si cualquiera de esos tres riesgos, licenciado, es un riesgo máximo, es decir, que no hay otra de las medidas cautelares que se pueden imponer en la ley de adolescentes que evite ese riesgo, si el riesgo no es medio ni es mínimo, el riesgo máximo trae como consecuencia que el adolescente como el adulto se quede en internamiento. Esa es la razón. Si es un homicidio culposo en la especie, lo único que tiene que justificar en la audiencia inicial es que no hay un riesgo máximo para que él se quede en internamiento. Y si no lo hay, va el juez de control a permitir que esté en libertad, en una medida diversa, si hay necesidad incluso de imponer alguna medida, porque recordemos que las medidas cautelares deben ser excepcionales por el menor tiempo posible y solo como última medida la de internamiento. Estas son otras distinciones que también son principios en las medidas cautelares que ya se están compartiendo en materia de derecho penal.
Espero que con esto se haya vislumbrado que en adolescentes sí procede, si su adolescente tiene 16 años, sí procedería el internamiento como de medida cautelar, sería el primer aspecto. Pero no porque sea un homicidio culposo trae aparejada el internamiento. Como ya les dije, no existe la oficiosidad en adolescentes. En todos los casos, el fiscal tiene la carga de la prueba para justificar que hay un riesgo máximo de cualquiera de los tres que ya les comenté. Si eso lo justifica, el juez de control lo va a dejar en internamiento, pero eso no implica que periódicamente, si el caso fuera así, se tiene que revisar si el riesgo se ha modificado para que la medida cautelar sea cambiada por una menos gravosa. Si no hay un riesgo máximo, si el riesgo es medio o es un riesgo mínimo o no hay riesgo, nunca procederá la medida cautelar de prisión, de internamiento, perdón. Muchísimas Licenciada. gracias, juez. Tenemos por acá yo creo que el licenciado Milton quedó satisfecho por los gestos que veo. Voy a pasar a la segunda pregunta, es de Kikis Sánchez Rodríguez. Ella dice, dadas las condiciones sociales que se viven actualmente y el reclutamiento de niños para la comisión de delitos, ¿tendría que haber algunas excepciones en su procedimiento o algún tratamiento especializado para ellos, dado que quizás estos niños fueron robados y obligados a ejercer el delito? Sí, lo que usted me está diciendo, licenciada, más bien, sí tiene usted razón, pero me parece, y eso también se le va a desahogar de manera abundante dentro de la especialidad, eso tiene que ver desde mi óptica, así como lo plantea usted, tiene que ver más bien con la teoría del delito. La teoría del delito también sigue siendo hasta ahora la base, en el caso concreto, de la justicia para adolescentes. Acuérdense que tenemos un derecho sustantivo y uno adjetivo. El derecho sustantivo, todavía en materia para adolescentes, no ha evolucionado para tener un código específico de las conductas ilícitas en adolescentes. Por lo tanto, todos los estados, y en materia federal es lo mismo, se tiene que seguir tomando en consideración los códigos penales. De ahí se toma el tipo penal y se siguen las mismas reglas de la teoría del delito. A lo que voy es que usted tiene razón. Si el adolescente fue obligado a llevar a cabo el ilícito, usted puede, en el desarrollo del proceso como defensora, basar su teoría del caso, que también les van a enseñar qué es la teoría del caso y cómo se elabora dentro de la justicia para adolescentes. En su teoría del caso sería un elemento negativo del delito. Recuerden, atendiendo al artículo 29 del Código Penal para la ciudad, ahí ustedes pueden ahora saber qué le interesa al legislador como delito y pueden saber que el delito tiene tres elementos. Tiene la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Por qué no hablé de conducta? Porque si se van al artículo 29, el legislador del Código Penal de la Ciudad de México y el artículo 15 del Código Penal Federal y el artículo que corresponda de cualquier entidad, ustedes ahí van a advertir que los elementos negativos del delito son la atipicidad, son la antijuridicidad y son la inculpabilidad. Por eso es que yo me atrevo a decirles que los elementos positivos son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. No es una sesión ni una charla de teoría del delito, lo que trato es dar respuesta. En el caso concreto, si el adolescente fue obligado para ello, ahí estaría o ante una causa de justificación o en su caso estaría en una causa de inculpabilidad, según el caso concreto. Y usted podría litigar su teoría del caso con un elemento negativo del delito si no lo justifica en la vinculación a proceso, que dicho sea de paso, fíjense, les digo que cuando me dejan exponer, ando de chismoso en cosas que no me preguntan, pero pues ya que lo estoy diciendo, se los voy a decir. Fíjense, la carga, se ha dicho que el estándar probatorio en el sistema acusatorio de adolescentes se ha reducido en las primeras etapas, que el fiscal tiene una carga menor para justificar una vinculación a proceso que para justificar una sentencia. Y eso es cierto, la carga de la prueba se va aumentando. Para una vinculación a proceso, la carga es menor, y lo mismo que en una orden de aprehensión. Y en cambio, para una sentencia la carga aumenta por obvias razones, que también se les habrá de explicar a los que quieran emprender esta especialidad. Pero ahora, en tratándose de una causa de justificación de la defensa o un elemento de inculpabilidad o de atipicidad, ojo, desde la vinculación a proceso,
el defensor especializado en adolescentes, la carga de la prueba no puede ser la misma para la vinculación. Para un elemento negativo del delito, desde la vinculación es una exigencia alta, es decir, al juez de adolescentes, en juez de control, no le debe quedar duda y debe estar plenamente probado el elemento negativo desde la vinculación. Si a mí no me convencen plenamente que se actualiza el elemento negativo, no le voy a dar la razón a la defensa. Si el fiscal justifica con su estándar de prueba la necesidad de la investigación complementaria, le voy a dar la razón al fiscal y voy a dejar que la defensa siga obteniendo medios de prueba para que justifique plenamente este elemento negativo ya ante el tribunal de enjuiciamiento. ¿Sí me explico? La defensa tiene la obligación de demostrar desde la vinculación plenamente el elemento negativo. Bueno, ya quedan de chismoso la diferencia entre la litigación de la defensa de un elemento negativo a la carga de la prueba del fiscal. En este caso, licenciada, lo que usted tendría que hacer es justificar que el adolescente fue utilizado en el caso concreto y que él no tenía la capacidad de poderse negar si es que esto ocurrió, o que él consideraba que lo que estaba haciendo era correcto, o la hipótesis que se actualice. Pero sí, es muy común que se esté ya recurriendo a los adolescentes. El problema aquí es que ya en la vida práctica, con frecuencia, los adolescentes sí saben y sí tienen conocimiento de que forman parte ya incluso de la delincuencia organizada, y eso no evita, no actualizará el elemento negativo que yo le comentaba, pero eso tendría que ser caso por caso. Espero que al menos haya vislumbrado algún tipo de respuesta para el cuestionamiento que se me planteó. Licenciada Fer. Muchísimas gracias, juez. Tenemos una pregunta más. Esta es de Aureliano Rojas. Él dice, su señoría, ¿podríamos hablar un poco respecto a las limitantes al principio de publicidad en las audiencias de justicia para adolescente? Sí, Aureliano, ya lo estoy viendo, fíjese, ya que vamos a acabar, estoy entendiendo cómo se ven todos ustedes. Ya lo estoy viendo a Aureliano ahí con la luz verde del fondo. Bien, sí, le dije, Aureliano, que la regla aquí, ¿cuál es? En materia de adultos, la regla es la publicidad, es un principio, váyase al párrafo primero del 20 de la Constitución. En materia de adultos es al revés, la regla es que todas las audiencias son a puerta cerrada. Entonces, ¿cuándo son a puerta abierta? Cuando haya una petición expresa del adolescente después de estar debidamente asistido de su abogado. Es decir, el abogado especializado en adolescentes le habrá de asesorar al adolescente que pida que su audiencia sea pública, y el juez de control tendrá que valorar las razones que exponga el adolescente y su abogado para poder establecer si efectivamente la audiencia puede cumplir con este requisito. Si, dado cómo se va a desarrollar la audiencia, es posible que sea pública, se atenderá la excepción y será pública la audiencia. ¿De qué depende que la audiencia sea pública? Pues que no se violente los principios que ya le había comentado, el interés superior del adolescente y la protección del mismo. Básicamente esas son las dos razones por las cuales el juez, aún con la petición del adolescente, podría decidir que la audiencia no fuera pública. ¿A qué me refiero? Si se da información reservada del adolescente, no tendría que ser a puerta abierta, salvo que las partes se comprometieran a no exponerla dentro de la audiencia. Ahora, también recuerden que en materia de adolescentes no existe nada de identificación, no existe nada de antecedentes. A un adolescente, por obvias razones, no se le puede decir, es que tú ya estuviste antes por un delito de robo, no, o por otro delito, por el que sea. Ahí no opera, porque entonces iríamos en contra de la naturaleza del sistema. En una sentencia, ustedes de adolescentes nunca van a encontrar, es que ya tuvo una sentencia anterior. No, al adolescente no se le puede dar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el adolescente debe seguir reglas diferentes, su proceso, y que ese proceso debe buscar protegerlo, se estigmatizaría a un adolescente si abrimos las puertas y su vecino, su maestro, sus compañeros de la escuela acuden a la audiencia y lo ven ahí sentado, que se les está atribuyendo un ilícito. Eso iría en contra de, primero, del principio de protección, y estigmatizaría a un menor de edad, entre muchas otras razones.
También, aunque el adolescente pidiera que la audiencia fuera a puerta abierta, si se tratara de un delito, por ejemplo, de violación, de secuestro, etcétera, eso también de manera supletoria el Código Nacional impediría que fuera a puerta abierta, porque se tienen que ponderar siempre los dos derechos: el derecho del adolescente a su petición fundada de una audiencia pública y el derecho de la víctima también a su protección. Y ahí empezarían muchos más derechos a ponderarse, pero solo cómo podría ser pública la audiencia si lo pidiera expresamente el adolescente, diera razones legales suficientes, debidamente asesorado de su abogado, y en el caso concreto que el juez lo autorizara. Espero que con eso, Aureliano, pueda darle respuesta de manera rápida a lo que usted nos acaba de cuestionar. Gusto saludarlo y conocerlo. Muchas gracias, juez. Tenemos por acá una última pregunta, al parecer. Es de Led Bled. Dice, si el adolescente ya es apto para salir del internamiento y del internamiento que se le impusiera y no tiene la capacidad económica para pagar la reparación del daño a la víctima, ¿qué pasa? Sale. De hecho, en materia de adolescentes, igual que en adultos, la reparación del daño ya no es una condicional, ya no puede ser una condición para la libertad, igual que en adultos. La reparación del daño, en cuanto a medida cautelar, solo estamos hablando de medida cautelar. La reparación del daño, tanto en adolescentes como en adultos, ya no es una condición para la libertad. Antes eso se nos quedó en el radar, porque en el sistema tradicional así era, ¿se acuerdan? Que una de las cosas que tenías que exhibir era una garantía de del índole que fuera para garantizar la reparación del daño. Eso ya no existe en el nuevo sistema acusatorio. La reparación del daño ya no puede ser una condición para una medida cautelar, atendiendo en materia de adolescentes a los principios que ya les dije. Se los van a aprender seguramente porque los he repetido hasta el cansancio: especificidad, protección e interés superior del adolescente. Pero aquí hay otro principio más que es procesal y ya les había hablado un poco de él, que es el de presunción de inocencia. La presunción de inocencia trae como consecuencia que no se le puede adelantar, las penas no pueden ser anticipadas en adultos y las medidas no pueden ser anticipadas en adolescentes. Por lo tanto, la reparación del daño nunca es ya condición para la medida cautelar. Ese panorama cambia para la suspensión condicional, los acuerdos reparatorios y el procedimiento abreviado en adultos. ¿De acuerdo? En materia de adolescentes, eso también es muy interesante. Ya no quiero a ustedes retardarlos más, pero las soluciones alternas tienen también su matiz en adolescentes. Opera alguna de ellas, no todas, y son de manera diferente. Igual el procedimiento abreviado sigue la discusión en cada entidad. En la Ciudad de México ya se está aceptando, pero hay entidades donde todavía no aceptan un procedimiento abreviado y no está contemplado. ¿Por qué? Porque para el procedimiento abreviado se tiene que reconocer haber intervenido en los hechos como requisito para su autorización. Y entonces se dice que el adolescente, si se lleva un procedimiento abreviado, no se cumple con el fin del proceso, porque el fin que les dije, el jus educari o el jus corrigendi, y si un adolescente se le anticipa una sentencia, entonces no vive todo ese proceso que tiene que vivir para que se reintegre a la educación, a la familia, etcétera, de manera correcta. Son otras variables por cuanto hace al abreviado. Pero, en términos generales, lo que preguntan no es condición la reparación del daño, no puede ser condición. Yo no he conocido, y espero que la pregunta no sea porque alguno de mis colegas haya condicionado la libertad a la reparación del daño, pero no puede ser condición, no hay fundamento legal para ello. Muchísimas gracias, pues por acá tenemos nada más un comentario de María de Lourdes González, que sin temor a equivocarme creo que es la maestra Lulú. Dice, gracias maestro, cada vez que otorga estas instrucciones al conocimiento del procedimiento especializado de adolescentes conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral, aviva el interés de inducirnos más a su estudio. Y también tenemos por acá a M. Mendoza. Dice, pero la víctima también tiene derecho a que se le repare el daño en términos de la Ley General de Víctimas, ¿no? Así es. Sí, pero no nos confundamos. La reparación del daño, desde luego, no solo es un derecho como correctamente lo dice, sino además, y esa es otra cosa también que ustedes van a poder advertir, que es igual que en adultos, pero aquí con algunas variantes. Recuerden que la reforma del 2008 lo que hace es elevar los derechos de la víctima al mismo nivel que los del imputado. ¿Se acuerdan que antes solo teníamos dos apartados?
en el artículo 20 constitucional. Y esos dos apartados ahora ya se convierten en 3. Pero en el apartado C, ahora del nuevo artículo 20 constitucional, están los derechos de la víctima y los derechos de la víctima, entre otras cosas, porque además esa es una distinción de la cual tampoco voy a abundar ahora, pero en adultos, por ejemplo, existe la figura de la coadyuvancia y en adolescentes no existe esa figura. La víctima ahora ya no tiene que ser reconocida para formar parte del proceso. En cuanto es reconocida como víctima desde el inicio, cuando presenta la noticia criminal, ya sea por denuncia o querella, esa víctima tiene pleno derecho de intervenir en de la palabra. Por lo tanto, uno de sus derechos humanos que le debe ser garantizada siempre es la reparación del daño. Pero el hecho de que no se le pueda, en el caso concreto, imponer como condición al adolescente una medida cautelar de reparar el daño, no implica que al momento de que sí sea responsable del hecho, se le imponga al dictado de la sentencia. Ahí sí se va a garantizar, incluso si no lo hace el Ministerio Público de manera expresa en su alegato final, el juez lo va a hacer en el dictado de la sentencia. Toda sentencia condenatoria tiene que pronunciarse de la reparación del daño y como correctamente nos lo recuerda el compañero que hace el cuestionamiento, este es un derecho humano, no solo reconocido en la Constitución, sino en todos los tratados internacionales que protegen a la víctima. Sí, pero eso no implica que tenga que obligarse desde la medida cautelar por la presunción de inocencia de la que ya habíamos hablado, entre otros principios. Pero en la sentencia sí indudablemente se le va a sentenciar, a condenar, perdón. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues creo que era la última pregunta que teníamos. No quisiera despedirlo todavía, pues vamos a tener a mi compañera Ana Paula Vilchis dando un pequeño mensaje. Muy bien, gracias. Hola, buena tarde, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto vamos a empezar a concluir el webinar. Muchísimas gracias por haber participado, estar con nosotros, sobre todo pues tener la posibilidad de prender sus cámaras. Bueno, aquí también la intención de este webinar lo hicimos para las personas que ya se inscribieron al diplomado en Sistema de Justicia para Adolescentes y las que no, pues bueno, ahorita ya vieron de qué manera el juez imparte una sesión o las clases. Les quiero compartir aquí un material, si todos lo pueden visualizar. El diplomado es con especialización en Sistema de Justicia para Adolescentes. Inicia el próximo 8 de febrero y tiene opción a certificación, es decir, al concluir el diplomado pueden optar por tener una credencial y se certifican también a través de nosotros. Bueno, aquí viene el objetivo, el temario a grandes rasgos. Este material se los voy a compartir después. ¿Qué aprenderán? Y los docentes. Aquí vemos que nuestro juez Víctor Hugo González Rodríguez será parte del claustro docentes, así como también 3 jueces más, la maestra Elia Barenca, el maestro Francisco Olivares y el coordinador, el doctor Esteban Jiménez Montalvo. Perdón que interrumpa, Pau, ahí voy a hacer una breve connotación. Efectivamente nos va a estar acompañando la jueza Elia Barenca, el juez Francisco Olivares, por supuesto, el juez Víctor Hugo González. También tendremos el honor de tener a la jueza Emma Campos y en este tenor aquí hubo un pequeño detalle. Como coordinador tenemos al juez Víctor Hugo González Rodríguez. Era únicamente eso, Pau. Gracias. Ok, retiramos al coordinador. Bueno, nuestro coordinador está presente, una disculpa por eso. Lo vamos a hacer la modificación. Y bueno, iniciamos entonces, como les comentaba, el 8 de febrero, concluimos el 17 de mayo y las sesiones son los días lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche. Tiene una duración de 70 horas y la modalidad es en línea. Y de igual manera, como ahorita se conectaron con el docente en vivo, así serán las clases a través de la plataforma Zoom. Muy bien, bueno, respecto a los costos, el precio normal de este diplomado es de 15,000 pesos, pero tenemos promociones, por ejemplo, ahorita por haberse conectado al webinar, ustedes pueden apartar con 1,500 y obtienen el 50% de descuento. Lo vamos a alargar, lo vamos a dejar hasta el 11 de enero,
15 de enero, el día de mañana. Entonces, si ustedes están interesados, pueden enviarnos la información, sus datos, o bien pueden comunicarse a la Universidad USEMPER y ya no se quedarán con las ganas de tener ciertas dudas, pueden ver de manera mucho más amplia todo el tema del sistema de justicia para adolescentes. Y bueno, por último les comparto lo que es la opción de pago. Tienen hasta el día de mañana para obtener el 50% de descuento. Es por eso que nosotros tenemos pagos a través de PayPal o de la página web. Aquí están los datos bancarios, también pueden hacer transferencia y con esto ya con 1,500 quedan inscritos al diplomado. Está muy interesante, como lo vieron, pueden solicitarnos el material o bien pueden visitar nuestra página de la Universidad USEMPER. Y listo. Bueno, por mi parte sería todo. Y cualquier cosa, duda o comentario, pues ya directamente con la Universidad USEMPER en el área de admisiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí, les doy muchísimas gracias nuevamente. Y juez, si quiere decir algo para también concluir el webinar. Sí, sí, me permite ya nada más agradecer a todos los que se han conectado. Ahorita creo que en estos momentos de pandemia, todos hemos valorado que lo más importante o de las cosas más importantes, además de las personas que nos rodean y de la salud, desde luego, de nosotros y de ellos, ese tiempo. Y qué bueno que ustedes se dieron la oportunidad, y yo le agradezco muchísimo eso, de tomarse el tiempo de poder escuchar y de escuchar y permitirme que yo los escuche. Para los que ya han tomado alguna sesión conmigo, regularmente acabo las sesiones diciendo una frase que me gusta mucho, y es la de: la aspiración de todo docente es criar cuervos para que un día lleguen y te saquen los ojos. Esa me gusta mucho. En realidad eso se busca. Yo sé que muchos de ustedes nos hemos visto, los he visto en las audiencias, y esa es la aspiración. Es un orgullo verlos ahí y que litiguen de manera adecuada. Es un orgullo verlos a ustedes como jueces, como fiscales, como defensores, como asesores jurídicos, y que nos plantean circunstancias adecuadas, que desarrollan de manera adecuada cada una de las audiencias que se llevan a cabo. Precisamente en las certificaciones de esta especie, cuando concluyen su primera parte de su formación, la certificación es eso, son audiencias. Llevamos audiencias de a de veras, les dan su carpeta y las desarrollamos. Y ahí voy a empezar a ver cuál de los cuervos va a sacarnos los ojos a todos los que estamos en esto de la docencia. Les agradezco mucho. Quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, no solo en el aspecto académico, también en cualquier otro de los aspectos, quedo a sus órdenes para que podamos seguir abundando en esta primer encuentro para los que lo tuvimos, y para los que ya soy amigo de ustedes, pues ya saben, tienen las puertas abiertas y es grato volvernos a saludar. Gracias a todos, que tengan buena tarde, y agradezco desde luego a la universidad. Muchísimas gracias, juez. Antes de retirarnos, y ya lo podrán notar, fue por eso que se eligió en esta ocasión al juez Víctor Hugo González como coordinador. Aparte de ser un excelente catedrático, un juez brillante, tiene una calidad humana espectacular. Él es quien nos va a estar asistiendo como coordinador y una servidora para llevarlos de la mano. Esto lo traigo al tema porque Charlie nos pregunta: ¿habrá la posibilidad, si llegamos a tener dudas, de un grupo de WhatsApp? Efectivamente, Lick, nosotros tratamos de tener una conexión, una comunicación directa con nuestros alumnos. Nosotros vamos a hacer un grupo de WhatsApp con todos aquellos que se integren al diplomado. Les vamos a estar enviando sus recordatorios. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no se preocupen, va a haber un acercamiento y va a haber una guía por parte de la Universidad USEMPER y por supuesto del juez Víctor Hugo. Acabo de enviar nada más por último una información, un breve formulario, si me apoyan a responderlo, por favor. Es para nosotros seguir mejorando, el juez mejor que nadie lo sabe. Este tipo de cuestionarios nos ayudan a seguir mejorando y a ver en qué podemos abundar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes por todos sus comentarios.
Seguimos en contacto, esperamos verlos más adelante. Y bueno, pues cuídense mucho. Gracias por su tiempo y que tengan una excelente noche, abogados. Gusto verlos a todos aquellos conocidos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por todo, juez. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Por ahí está también el otro José Luis. Buenas Buenas noches, noches. abogados. Qué gusto verlos. Que tengan bonita noche. Muchas gracias, Charlie. Buenas noches. Buenas noches, Igualmente. maestro. Muchas gracias por la Buenas plática. noches, gracias. Gracias, hasta luego.